Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Charlando de Mujeres. Mi nombre es Lidia Juárez de Lozano. Antes que nada quiero agradecerles a todas esas personas que se toman el tiempo de escuchar los capítulos que nos llevan a viajar al pasado y así poder conocer un poquito de la historia de nuestro México. El día de hoy les hablaré del triste final de María Carlota, la emperatriz que gobernó a México, de sus últimos años en el imperio y de la pérdida de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo. Hablar de Carlota, la emperatriz de México, es recordar las ambiciones imperialistas de Napoleón III, emperador de Francia, quien aprovechó el decreto de moratoria del presidente Benito Juárez el 17 de julio de 1861, que suspendía durante 2 años el pago de todas las deudas públicas con las naciones extranjeras. 3 meses más tarde, las escuadras de Inglaterra, Francia y España desembarcaron en las costas de Veracruz para obligar a México a saldar su cuenta. La amenaza fue contrarrestada con los tratados de la Soledad, que finalmente aceptaron firmar los representantes de la expedición española e inglesa, retirándose de inmediato. Se hizo el Tratado de la Soledad porque las 3 naciones europeas estaban dispuestas a intervenir con armas en México, pero se llegó a un acuerdo el 19 de febrero de 1862 en un pueblo de Veracruz cuyo nombre es La Soledad. Este acuerdo tenía como fin de evitar cualquier conflicto armado, negociar la deuda y que México mantuviera su soberanía. La escuadra francesa, en cambio, avanzó hacia la capital mexicana, pues tenía instrucciones de aprovechar esta circunstancia para implementar una monarquía en México, esto con el fin de detener la expansión imperial de los Estados Unidos. Cabe señalar que los franceses se apoyaron en la petición que hicieron varios mexicanos del grupo conservador, encabezados por José María Gutiérrez de Estrada, José Manuel Hidalgo y Juan Nepomuceno Almonte, para que fuera enviado un gobernante europeo que derrocara al gobierno de Benito Juárez e impulsara la paz en México. Irónicamente, Juan Nepomuceno Almonte era hijo del generalísimo José María Morelos y Pavón, uno de los principales insurgentes en la Guerra de la Independencia contra España. María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina de Sajonia-Coburgo-Gotha nació en el castillo de Lequín, cerca de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de 1840. Hija del rey Leopoldo I y Luisa de Bélgica, hermana del príncipe heredero Leopoldo y del príncipe Felipe, conde de Flandes. Prima de la reina Victoria de Inglaterra, nieta del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans. Su abuela era María Amalia de Borbón, 2 Cecilias, que a su vez era sobrina de la difunta María Antonieta, esposa de Luis XVI. Cuando Carlota tenía 10 años, su madre, la reina Luisa María, murió de tuberculosis y Carlota fue confiada a la condesa de Huxley, una amiga cercana de la familia. A los 16 años, la princesa más bella de Europa, como la llamó su padre, provocaba el interés de los jóvenes de la realeza de aquel continente, pero ella se fijó en uno, Maximiliano de Habsburgo, el hermano de Francisco José I, el emperador de Austria. Seductor, elegante y de rasgos finos, la princesa Carlota sucumbió a sus encantos. El 27 de julio del año de 1857, en Bruselas, Carlota contrajo nupcias con su primo segundo, el archiduque Maximiliano de Austria. Ella tenía 17 años y Maximiliano 25. Maximiliano encontró en Carlota un mentor, además de una esposa. A petición de Leopoldo I, el emperador de Austria accedió a nombrar a Maximiliano como gobernador del reino de Lombardía y Venecia. El éxito de su gobierno disgustó a Francisco José, hermano de Maximiliano,
quien lo destituyó como gobernador y también le quitó la comandancia de la Armada Austriaca el 21 de abril de 1859. Imaginemos cómo afectó esta decisión a Carlota, soberana de nacimiento. Así entenderemos el por qué convenció a Maximiliano de aceptar la corona de México cuando ésta le fue ofrecida en el otoño de 1861. El 14 de abril, la nueva emperatriz de México y Maximiliano zarparon de Miramar en la fragata austriaca Novara. Desembarcaron en Veracruz el 28 de mayo, en donde recibieron una acogida glacial por parte de la población. No sucedió lo mismo cuando los emperadores hicieron su feliz entrada a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864. Fueron coronados en la Catedral de la Ciudad de México el 10 de abril de 1864 y escogieron como residencia imperial el castillo de Chapultepec. Ya instalados en el castillo de Chapultepec, mandaron a llamar a algunos arquitectos como Julius Hodgman, Suban Karl Kaiser, Carlos Schaeffer, Eleuterio Méndez y Ramón Rodríguez Arangoiti. Fueron los encargados de hacer proyectos para adecuar el lugar. Mientras tanto llegaban de Europa muebles, vajillas, óleos, mantelería y además artículos para la pareja imperial. Luego de jurar por el bienestar y la prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio, el nuevo emperador era Maximiliano I de México y su esposa Carlota de México. Como nueva emperatriz, comenzó junto a su esposo Maximiliano a configurar una corte con un rígido protocolo, influenciado por su vida juntos en Austria. Carlota presidía junto a Maximiliano los grandes bailes y recepciones que se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, Chapultepec. La nueva emperatriz intentó desde un principio mantener una activa actitud hacia los asuntos políticos, con un carácter decisivo. Carlota intervino en la política imperial, mientras Maximiliano se evadía en sus proyectos para reformar México. El Estatuto Imperial decía que en ausencia del emperador Maximiliano, Carlota fungiría como regente a la cabeza del gobierno, lo cual se hizo cada vez más frecuente ante los viajes de su esposo fuera de la capital. En su corto reinado, la emperatriz Carlota asumió las funciones propias de su rango. Llegó a promulgar la abolición de los castigos corporales y una justa limitación de las horas de trabajo. Impulsó empresas como los ferrocarriles, el telégrafo, el transporte a vapor y la beneficencia. Retomó con su esposo el proyecto del monumento a los héroes de la independencia que Santa Anna había dejado inconcluso y encargó a Ramón Rodríguez Arangoiti la remodelación integral del Zócalo. Fundó un conservatorio de música y una academia de pintura. Gastó enormes cantidades de dinero en obras de caridad. Abrió guarderías, asilos y casas de cuna. Creó la Junta Protectora de las Clases Menesterosas que protegía a los indígenas. Expulsó a los ladrones de los alrededores de la ciudad. En el conflicto entre el Segundo Imperio y la Iglesia Católica, Carlota jugó un papel muy importante, ferviente católica, pero escéptica del clero mexicano. Negoció sin ceder, haciendo que se rompiera definitivamente la relación entre el Estado y la Iglesia. Promulgó la Ley de Institución Pública, en la cual se garantizaba la educación primaria y obligatoria y gratuita. La emperatriz había sido educada por su padre, el rey Leopoldo I, para gobernar, por lo cual contaba con amplios conocimientos en política, geografía, música y artes. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y español. Incluso llegó a elaborar un proyecto de constitución. Su actitud y determinación frente al ejercicio del poder, sumadas a sus ideas liberales y la influencia que ejercía a su esposo, no solo la volvieron un importante contrapeso en el poder, sino que era vista como una figura que podría fortalecer la posición del imperio frente al avance republicano.
a tal grado que fue apodada como la Roja por sus posturas radicales. Es bien sabido que Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo, era una mujer tanto de carácter firme como fiestero, pues disfrutaba de los bailes y del buen ambiente. Al ser Carlota la mano derecha de Maximiliano, tenía entre sus funciones recorrer las calles de la Ciudad de México, con el fin de establecer un vínculo con la cultura mexicana y sus lugares. Fue así que llegó a dar al barrio de Bravo de Tepito. Acompañada de sus cortesanas, Carlota entró a la primera pulquería que se encontró y eligió una mesa para poder degustar de un pulque. Esto ante la sorpresa de los comensales al ver a un grupo de mujeres con vestidos extravagantes en semejante lugar. A pesar del nerviosismo de sus acompañantes, Carlota entró en confianza y pronto el ambiente en la pulquería se llenó de música y bailes. Según el relato, hubo quien incluso le cantó a la emperatriz. Luego de unas cuantas jarras de pulque y un gran rato de diversión del tipo de Carlota nunca había experimentado, la emperatriz decidió pagar lo consumido, cosa que el dueño del lugar se negó, al argumentar que fue un honor tenerla como invitada. No obstante, Carlota rechazó esta respuesta y puntualizó que el trabajo de las personas debe ser recompensado. Sea mentira o sea real, este relato se ha convertido en una de las leyendas más interesantes que envuelven al barrio de Tepito y que permite conocer un poco más de quien fuera por un tiempo la emperatriz de México. Cuando la Guerra de Secesión se acercaba a su fin en los Estados Unidos de Norteamérica, Napoleón III anunció a Maximiliano que abandonaba la regeneración de México, por lo que retiraba sus tropas. Ante esta decisión, Carlota viajó a Europa para exigir a Napoleón III el cumplimiento del Tratado de Miramar y entrevistarse con el Papa Pío IX, con el fin de tratar asuntos pendientes con la Iglesia. Carlota salió de Chapultepec rumbo a Europa el 8 de julio de 1866. Llegó a París el 9 de agosto. El emperador de los franceses pretextó estar enfermo para no entrevistarse con la emperatriz de México. Pero Carlota insistió y lo consiguió. Sin embargo, la negativa de Napoleón III fue absoluta. La conferencia entre Carlota y Napoleón fue larga y violenta. El 18 de septiembre de 1866, la emperatriz de México salió con su séquito con destino a Roma. El 21 y 29 de septiembre acudió al Vaticano, pero el Santo Padre le negó la ayuda que necesitaba, recordándole que Maximiliano había ratificado las leyes de reforma y por lo tanto la Iglesia los abandonaba a su suerte. Tantas presiones, tantas negativas y seguramente tantas noches sin conciliar el sueño provocaron el extravío mental de la emperatriz. Asediado por el avance liberal y con un remanente de fuerzas francesas débil, el emperador fue capturado y ejecutado en Querétaro a los 35 años el 19 de junio de 1867. La emperatriz Carlota no se encontraba en el país, estaba buscando ayuda de Francia y del papado. La emperatriz ya no pensaba con claridad y a sus 27 años comenzó su locura, la cual se agravó al enterarse de la muerte de su esposo Maximiliano. Comenzó a mostrar comportamientos repetitivos, como el mordisqueo de un pañuelo y las uñas, o el mesarse el pelo constantemente, gestos que pronto derivaron en un trastorno mental complejo. Su camarista Matilde Dublinger decía que debía cocinar en sus aposentos, incluso matar, pelar y cocinar una gallina si era necesario. Explica Igler, además de que solo tomaba aguas de fuentes públicas que ella misma recogía. La emperatriz ya casi no dormía y no confiaba en nadie. Su hermano, el príncipe Felipe, conde de Flandes, la tenía examinada por médicos, que la declararon demente. Ella pasó el resto de su vida en aislamiento, primero en el pabellón del jardín de su castillo de Miramar en Italia. Luego Carlota fue trasladada al castillo de Tervuren, Bruselas, y finalmente
en el Château de Bouchet, en Massy, Bélgica. Existe la hipótesis de que la locura de Carlota era real y fue debido a la ingesta de la seta Tejuinti. Se dice que Carlota fue con una herbolaria de la Ciudad de México, a la cual le pidió ayuda para poder concebir. Llevaba oculta su identidad con un velo, pero la herbolaria, partidaria de Benito Juárez, la reconoció. Al Tejuinti se le conoce como la carne de los dioses y se emplea con soluciones muy diluidas como un tónico, porque a concentraciones altas puede producir un estado de locura permanente. Carlota falleció víctima de una neumonía causada por influenza el 19 de enero de 1927, con 87 años de edad, a las 7 de la mañana en Château de Bouchet, Bruselas. Se dice que en su lecho de muerte, Carlota murmuró unas palabras: recordarle al universo, al hermoso extranjero de cabellos rubios, Dios quiera que se nos recuerde con tristeza, pero sin odio. Todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito. Mexique. Sus restos reposan en la cripta de la iglesia de Lequín, lejos de los restos mortales de su marido, que descansan en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos en Viena. Hace más de 150 años, uno de los proyectos de urbanismo más ambicioso y personal tuvo lugar en la Ciudad de México y nació bajo el nombre del Paseo de la Emperatriz. Se construyó bajo el mandato de Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia de Bélgica, quienes ostentaban el título de emperadores de México. La construcción se debió a los insistentes reclamos de Carlota hacia Maximiliano, ya que él no regresaba a su casa, el castillo de Chapultepec, por las noches, debido a las malas condiciones del camino, que en épocas de lluvia detenían o atascaban el carruaje real. Finalmente, tras una serie de discusiones, Maximiliano encarga la construcción de una vía en línea recta que comunique el castillo de Chapultepec con la glorieta del Caballito. Se planeó construir una avenida espectacular, con amplias arboladas, avenidas, glorietas, camellones y ornamentado con fuentes y esculturas que diera brillo y elegancia al imperio del nuevo emperador. La primera sección fue bautizada con el nombre del Paseo de la Emperatriz. Era una vía que no conducía a ninguna parte y fue utilizada como un paseo ecuestre para uso exclusivo de la corte imperial. Incluso se promulgó un escrito en el cual decía que quedaba estrictamente prohibido el tránsito público en dicha vía, incluyendo toda clase de vehículos, bestias de carga y cabalgaduras. Igualmente se prohíbe el tránsito de entierros, procesiones y cualquier clase de reuniones de gente en la calzada, si no es con la autorización previa del emperador. Sin embargo, durante el llamado Segundo Imperio Mexicano, la lucha de Benito Juárez por recuperar la soberanía nacional ocasionaría que el paseo del emperador nunca se terminara, es decir, ni Maximiliano ni Carlota lo pudieron ver concluido. En el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada, ya muerto Benito Juárez, se continuaron las obras del paseo, se trazaron las glorietas, se amplió su anchura, se plantaron árboles y se colocó la estatua de Cristóbal Colón elaborada en París y recibió su nombre definitivo, el Paseo de la Reforma. Conocer la historia de nuestro país nos permite encontrarnos con personajes maravillosos, desde un emperador liberal que fue invitado por conservadores hasta una emperatriz que perdió la cordura tras la muerte de su esposo. Muchísimas gracias por haber llegado al final de Maximiliano y Carlota, y si te gustó la historia te invito a que le des un me gusta, y si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas. Si tienes la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, visiten el castillo de Chapultepec, está muy bonito, y recuerda, esto no es un adiós, sino un hasta luego.